Entonces dice así Juan 15:7: si permanecéis en mí, Jesús está hablando a sus discípulos, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en su palabra, es decir, si la leemos, si la estudiamos, si nos preparamos, si la obedecemos. Pero comúnmente no lo hacemos, no permanecemos en su palabra, porque no la estudiamos, porque no la leemos. No sé cuántos de ustedes aquí, si pudiéramos hacer un censo, cuántos hacen un devocional personal diario. A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, no sé. ¿Cuántos participan en los grupos familiares? A propósito, tenemos 5 grupos familiares en la ciudad. Dios mediante, en el mes de agosto tendremos un 6º, ¿cierto, Sergio? Los que viven en la zona de Chapinero, invitados, y en los alrededores. Los otros después los comentaremos. ¿Cuántos pertenecen a los grupos familiares? Ahí se ora, se lee y se goza también, claro. Estudia la palabra. Cuando programamos los evales y los diferentes escenarios de formación bíblica, es para eso, para que aprendamos a conocer a nuestro Dios y vivir una vida cristiana conforme a su corazón. Entonces, ¿carecen tus oraciones de eficacia por causa de la desobediencia o falta de estudio bíblico? Califícate de 1 a 5. 2, o sexta, tienes una constante actitud de oración que aún sin palabras oras sin cesar. ¿Cuántos, mientras están escuchando enseñar, mientras están en un estudio bíblico, internamente tienen la costumbre de orar? Por ejemplo, ahora ¿quiénes están orando? Para que yo lo diga bien, ajustado a la verdad de Dios, para que hable a tu corazón y hable a toda la iglesia, ahí en silencio, en tu mente, en tu corazón. Hay costumbres como estas. Si sabemos que el que está al frente, a veces tenemos eso, pensamos que tiene menos preparación que yo, ni oro por él ni por ella, ni le doy mucha importancia a lo que está diciendo, y eso nos ocurre. Acuérdate, he estado en lugares donde yo sé que el que está enfrente pudiera tener menos preparación, es un hermano sencillo, y el Señor me ha dado lecciones duras. Y desde entonces asumí las duras cuando la persona que está enseñando lo hace de manera muy especial y me da duro el Señor a través de esa enseñanza. Y por lo tanto eso tomé la decisión de cada vez que alguien que está enseñando, no sé, no importa quién fuese, si es un hermano, varón o mujer, entre tanto orar por él o por ella, porque el Espíritu de Dios está hablando a través de él o de ella. Es la palabra la que está abierta, es el mensaje de Dios el que se está predicando. Y mentalmente no tenemos que pronunciar palabra alguna. Voy a compartirles a partir de aquí varios ejemplos. A partir del 7º en adelante vamos a mirar ejemplos de las Escrituras frente a las preguntas que estamos haciendo. Por ejemplo, esto de tener una actitud de oración aún sin palabras de manera constante, internamente en el corazón. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ana, han leído de Ana, ¿cierto? Han visto la historia de esa mujer sufrida, quebrantada de corazón. Ana oró al Señor desde su corazón aún sin palabras. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice así: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sumo sacerdote para la época, observando la boca de ella. Pero Ana hablaba, ¿dónde? No se escucha, iglesia, ¿dónde? En su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Sí, esta sufrida mujer estéril que estaba siendo bulinizada por la otra mujer, la otra esposa que tenía Elcana, ella quería tener hijos, y esta mujer sufría cada vez que iban a ofrecer sacrificios y ella no tenía solamente el de ella, y mientras que la otra tenía presuntamente 10 hijos. Pero ella fue al Señor y solo en su corazón oraba largamente, sin palabra alguna, y el oído del Señor estaba atento
a su clamor y súplica sin palabras. ¿Se da cuenta que sí se puede orar sin palabras? Mientras vas en el Transmi, mientras vas manejando, estás en la oficina, estás en la universidad, en cualquier lugar, orar sin palabras. Ana es un ejemplo de ella. Nehemías, busquen por favor Nehemías 2:4. Nehemías oró al Señor en su interior antes de pedir al rey lo que tenía en su corazón a favor de su amada Jerusalén. Nehemías 2:4 dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos. Y no oró en voz alta porque está delante del rey. Era un irrespeto. Era considerado una flagrancia contra el rey. Y Nehemías era copero del rey, cercano al rey, conocía cómo era la cultura en la zona y ante el rey, pero internamente, ¿quién puede controlarte? ¿Quién puede saber que estás orando o hablando o pensando bueno o malo? Y en ese momento crucial, clave, Nehemías oró en su corazón al Dios del cielo, dice el texto. Y el Señor le escuchó, claro. No necesitó un micrófono, no necesitó pararse en una esquina a gritar a voz en cuello, no necesitó de palabras audibles, porque como leíamos hace un rato cuando estábamos en la lectura, el Señor es omnipresente, omnisciente, pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú la sabes toda. El Señor sabe las intenciones de tu corazón. Háblale. Si hay lugares y personas delante de las cuales si te pones a orar públicamente te van a declarar rumbo para Cibaté. No, Cibaté no, porque ya Cibaté ya no te van a recibir. Para otras clínicas de recuperación. Ora mentalmente a tu Padre Celestial que está en lo profundo, que está en tu corazón, y seguro Él oirá tu oración si permaneces en Él y en su palabra. Entonces Nehemías oró en ese momento crucial. Yo les dije una vez, yo no sé si les dije, creo que sí, una vez tuve la experiencia de orar mentalmente y enseguida llegó a mi mente la respuesta, lo hice y vi la victoria y la gloria de Dios. Cuando estuve delante de un personaje que estaba endemoniado, me asusté. Yo creo que yo les dije, lo confieso. Y en ese momento, Señor, yo oré enseguida, Señor, ¿qué hago? Así, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Y enseguida llegó a mi mente Santiago 4:7. Y lo dije mentalmente y luego me referí a la persona, en el nombre de Jesús, fuera. Bueno, no lo dije así en esos términos, fue más duro, pero en lo que fue salió. Funciona. Créele al Señor. Entonces, tienes una constante actitud de oración que aún sin palabras oras sin cesar. Hágalo. Ahí está expresado también su vida de oración, su comunión con el Señor. Vimos el ejemplo de Ana y de Nehemías, por ahí tenemos, son estos dos. 8. Tienes el hábito de hacer una lista de peticiones escrita o mental, recordando personas o cosas específicas por las que debes orar. Repito, 8. Tienes el hábito, la costumbre, es frecuente y es una norma de vida para ti, hacer una lista de peticiones escrita o mental, recordando personas o las cosas específicas por las que debes orar. ¿Sabe qué es bueno? Yo no sé si te pasa, pero a mí ya se me están olvidando muchas cosas. A veces no sé si voy o si vengo. Bueno, es exagerado, pero bueno, usted me entiende. Algunas cosas se me olvidan. Esta mañana me pasó. Salí de aquí, fui a buscar no sé qué. Y cuando yo estoy allá, ¿y qué fue lo que yo vine a buscar? Tuve que devolverme, hacer otra vez un recorrido mental y llegué a buscar lo que era. Bueno, eso me pasa a mí nada más, a ustedes no les pasa. Pero por si acaso, también nos pasa con las oraciones. Hay muchas personas que nos piden por la que orar y la cabeza nuestra ya no nos da para recordar tanto. Por ello es necesario escribir,
Y si te acuerdas mentalmente de las 4 o 5, listo, te felicito. Pero es bueno hacerlo. Voy a poner 2 ejemplos. El Señor Jesús tenía un proyecto mental por quienes debía orar. Vamos a leer, por favor, San Juan capítulo 17. Una cita muy conocida por todos seguramente. San Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús está orando al Padre Celestial, primero ora por sus discípulos. ¿Se acuerdan? Capítulo 17 de Juan. Vamos a leer versículos 9 y saltamos hasta el 20. Dice así: yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por sus discípulos ahí inmediatos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí estaba pensando, tenía su lista mental. ¿Por qué? Por Mateo, por Juan, por Natanael, por Tomás y por Judas. ¿Creen ustedes que no estaba orando por Judas? Claro. Pero luego el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De Mateo, de Juan, de los demás. Y de los discípulos que vendrían posterior al ministerio de estos. Es decir, que en el listado mental de Jesús estaban ustedes, estaba yo, estaba toda la humanidad que vendría y que creería el mensaje de los creyentes, de los creyentes, de los creyentes y de los discípulos. Porque nosotros no vivimos en la época de Jesús, pero hemos recibido el mensaje del Evangelio Salvador hoy porque aquellos lo hicieron. Porque el Jesús tenía en su mente a ellos y oró al Padre por ellos y funcionó la oración de Jesús. Como consecuencia estamos nosotros aquí en esta mañana. Así que hagamos ese ejercicio. Vuelvo y repito. ¿Tienes el hábito de hacer una lista de peticiones mental o escrita por las personas y cosas por las que debías orar? Jesús tenía un listado mental. También, el apóstol Pablo recordaba siempre a los hermanos en sus oraciones. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera Tesalonicenses 1, 2 y 3. Dice así el apóstol Pablo: damos, ¿cuántas veces? Siempre. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. ¿Haciendo qué? Memoria, recordación. Haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de la fe de ustedes, de vuestra fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vea, el apóstol Pablo, siguiendo el modelo de Jesús, orando por cosas y personas que para él eran muy significativas y que tenía que orar. Ahora Pablo también, tantas iglesias que fundó el apóstol, tanta gente que conocía, y sin embargo él hacía memoria siempre en sus oraciones, dando gracias y pidiendo según lo que dice allí. Nosotros también tenemos el honroso honor de ser parte de una iglesia, de una comunidad de fe, de una sociedad, de una comunidad. Bien en tu trabajo, en la familia, donde sea que te desenvuelves cotidianamente, tenemos la responsabilidad de orar por eso, por esas personas, orar por cosas, circunstancias, situaciones, por el país, por la situación económica, política, por la familia, enfermedades, dificultades conyugales, familiares, con los hijos, por todo eso. Yo sé que son muchas cosas. Bueno, hagamos una lista. Pidamos al Señor Dios que nos recuerde en ese momento cuando estás orando: Señor, trae a mi mente por lo que debo orar. Y tengamos un listado, tengamos una proyección de oración frecuente, siempre sin cesar. ¿Cómo te calificas ahí? A ver, califícate de 1 a 5. ¿Lo tienes? ¿Un listado mental? ¿Te acuerdas de todas las cosas? 9. Estudia suficientemente la Biblia de modo que puedas orar siempre de acuerdo con la verdad de Dios. Estudia suficientemente la Biblia de modo que puedas orar siempre de acuerdo a la verdad de Dios. Como les decía, la iglesia usualmente carece de tiempo para el estudio bíblico y para la oración. En los postreros tiempos se amontonarán muchos falsos maestros
que apartarán su oído de la verdad. Y incluso también no habrá quien les predique la sana y verdadera palabra de Dios. Hoy día los cultos más son un show religioso, son más una confluencia de elementos de entretenimiento emocional que una verdadera adoración a Dios. Se ha perdido ese enfoque. Se vienen los cultos, es para entretenernos, para alegrarnos nosotros mismos, para salir nosotros recargados nosotros mismos, pero quede la adoración, la reverencia, el respeto al Señor Dios. Quede verdaderamente el estudio serio, responsable de su palabra. Quede la comunión, de la oración al Señor Dios. Más que todo son shows mediáticos para exaltar al hombre, no al Dios del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nuestras oraciones tienen sus afectaciones y estorbos. Voy a ponerle dos ejemplos. Esto de estudiar la Biblia para que podamos orar conforme a la verdad de Dios. Porque muchas de esas oraciones son conforme a la verdad de la denominación, de la asociación de iglesias o de la iglesia determinada o suya o mía misma. Pero Dios lo dijo, Dios lo prometió, así es que dice la Biblia que Él nos iba a bendecir. Salomón oró según las promesas de Jehová a David su padre. Un ejemplo de los muchos que hay en la Sagrada Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 26. Pero yo voy a leer solamente 22 y 26. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel 8, de Reyes 8. Dice así: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, ahora dice el 26, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mi padre. Salomón, estudioso y conocedor de lo que Dios sí había dicho, y también de lo que él no había dicho, de lo que Dios no había prometido, ora basado en la verdad de Dios, basado en las palabras de Dios, y por lo tanto basado en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, en la palabra, en la promesa de Dios, estaba bendición para David y su generación, en este caso Salomón. David murió, Salomón levantó el templo. Ahora Salomón está orando a Dios en base de lo que Dios ya había prometido a su padre David. Él no oró caprichosamente, él no oró para su pecunio personal, él oró pensando en la bendición del pueblo y basado en la palabra de Dios. Es correcto, así debe ser. Pero muchas de nuestras oraciones no son contestadas positivamente porque lo hacemos caprichosamente, dice Santiago, para nuestros deleites y placeres mundanos y carnales y personales, y no tienen base bíblica. El Señor no ha prometido: Señor, te oro en el nombre de Jesús por un avión. ¿Cuánto le gustaría tener un avión? Parece que no. Bueno, está bien, confórmense con su moto, con su ciclo, con su carro, está bien. Es interesante. Oye, mire, ya va siendo sensata el asunto. Ya van siendo sensatos. Que la gasolina, pide, ya van siendo sensatos. Eso se trata. Muchos hoy día, pídelo, decláralo y será hecho. Sí, Dios lo ha prometido. Dios te lo ha dicho. Hermanos, leamos las Escrituras, documentémonos en las Escrituras. Si ustedes hacen su estudio personal, le invito a que lo haga. Esas oraciones del Antiguo al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús oraba: Padre, porque tú lo dijiste, Padre, porque escrito está. Esas oraciones bíblicas, espirituales, basadas en lo que Dios ha dicho que haría, pero basados en su voluntad. Se ora muy caprichosamente y hasta llegan al colmo de reclamarle a Dios lo que Él no ha prometido. De ahí la importancia de ser serios y responsables en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios.
El único que tiene el derecho de declarar las cosas es el Señor Dios. Él es el Señor. Y todo lo que tenemos es por gracia, de gracia y para gracia, por su misericordia y compasión. No tenemos ningún derecho delante de Dios. Sin embargo, Él ha decidido bendecirnos más allá de lo que merecemos. Pedimos y entendemos, dice la Escritura. Así que les invito a que oremos basado en lo que Dios es y ha dicho en su palabra. Él no está obligado a respondernos nada si no quiere, pero Él es fiel y justo para proveernos por lo que Él mismo ha dicho y prometido. Amén, iglesia. Así que estudia suficientemente la Biblia de modo que puedas orar siempre de acuerdo con la verdad de Dios. Ya pusimos el ejemplo de Salomón, que oró en base a lo que Dios había prometido para David. Otro ejemplo, Pedro oró según lo profetizado sobre el sucesor de Judas. Vamos a leer por favor Hechos capítulo 1, versículo 20. Hechos 1, 20 y 24. ¿Lo tienen? Escúchenme por favor, yo lo leo a favor de ustedes. Pedro, Judas se ahorcó, el remordimiento fue mayor. Él nunca confesó a Jesús como Señor y Salvador. A él le dio remordimiento de haber entregado un inocente. Entonces, como había que suceder o reemplazar a Judas, ¿Pedro sabía eso? Sí. ¿Pedro había leído eso? Sí. ¿Pedro había estudiado eso? Sí. ¿Dónde dice eso? En el Antiguo Testamento. Pedro lo sabía. Por eso oró en base a lo que Dios en el Antiguo Testamento había profetizado por boca de sus siervos. Y dice así el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, dice Pedro, antes de orar. Ojo con esto. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio o lugar. Pedro lo había leído en los Salmos. Pedro era un estudioso de las Escrituras, o al menos sabía eso, que esa entrega de Judas a Jesús estaba escrita y que también había que sucederlo. Y Pedro lo hizo en obediencia a esa palabra, obediente, que fue lo primero que vimos, y oró basado en esa palabra. Por lo tanto, era la voluntad de Dios. Y dice el versículo 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos los que estaban ahí y de toda la humanidad, muestra cuál de estos dos has escogido. Véalo. Así es que se ora, sujeto al Espíritu de Dios, sujeto a la verdad de Dios, sujeto a el proyecto de Dios basado en su palabra. Hay muchas oraciones que no son oraciones a Dios, son oraciones a uno mismo. Y se han erigido dioses falsos, creyendo que es el Jehová Dios del cielo. Pero no, están dirigiendo sus oraciones al Dios que se han levantado a su imagen y semejanza. Y se han olvidado que nosotros los seres humanos estamos subordinados a su soberana autoridad. Pedro, que en otro era un ligero, falto de sensatez, falto de cordura, ahora ha entendido cuando el Señor lo restauró que así no era, que ahora era sujeto al Señor y a su palabra. Por eso ora con la cordura que el Espíritu Santo le daba para que lo hiciese. ¿Cómo te calificas aquí? Estudia siempre la Biblia de modo que, como la entiendes, como ya sabes cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo es la pedagogía, cómo es la actividad de Dios, entonces yo sé que no le voy a pedir algo a Dios que Él no me va a dar, que Él no va a dar, que no bendice mi vida, que no glorifica su nombre, no le hace bien a mi familia, no le hace bien a la iglesia, a la sociedad. No, yo no voy a pedir eso. Es verdad, yo no necesito un avión. Es verdad, yo no necesito no sé qué. Señor, tú conoces mis necesidades. Dice Mateo capítulo 6 que el Señor conoce nuestras necesidades aún antes de que se la pidamos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán. Esa es la voluntad de Dios, eso dice la verdad de Dios. Así voy a orar. No sé cómo te calificas ahí de 1 a 5. Y 10, la última.
¿Has tenido recientemente una respuesta puntual a tus oraciones y diste la gloria al Señor por responderte? ¿Has tenido recientemente una respuesta puntual a tus oraciones y diste la gloria al Señor por responderte conforme oraste a la voluntad de Dios y basado en su verdad y su palabra, en su bendición para tu vida? Voy a compartir 2 ejemplos también. Ana, la esposa del Cana, ya habíamos mencionado por ahí hace un momento su oración. Ana dio gloria a Dios por responder a su petición. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 1. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? O busquen en sus Biblias. Dice así: Ana dice: por este niño oraba y Jehová me lo dio. Jehová me dio lo que le pedí. ¿Se acuerdan? Su primera oración en silencio, sin pronunciar palabra alguna. No tuvo necesidad de altavoces, de micrófonos, y el Señor la escuchó porque había humildad, mansedumbre, sujeción, su corazón, sin exigencias, sin reclamos, sin declaraciones. Y luego quedó embarazada, tuvo al niño, no lo trajo de una vez, unos añitos después, pocos, 1 o 2, lo trajo al templo porque ella también le prometió al Señor que si le daba un hijo varón, se lo dedicaría, y ella cumplió. Otro día hablaremos de ese tema tan interesante. Cumpla lo que promete. Y en este caso ella dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y dice el capítulo 2, versículo 1: y Ana oró y dijo, una oración muy linda, no la vamos a leer todo, le invito a que la haga, que la lea. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y lea el texto de la cita, hermoso texto, donde ella glorifica, exalta, alaba, adora al bendito de los cielos, porque le respondió. ¿Usted también lo hace? No, pero como es tan común tomarse un vaso de agua bien helada o caliente, dependiendo del momento del día, como es tan común que llegues con a la universidad, que llegues de vuelta a la casa a las 10 de la noche, como ya eso es costumbre, como es costumbre todavía que el carro esté funcionando bien, la moto bien, como es costumbre tantas cosas, que no le damos gracias a Dios por eso. ¿Para qué? Ya lo sabe. Y más cuando Él ha hecho algo interesante, maravilloso, se lo cuenta rápido a alguien y enseguida se olvida que hay que darle la gloria inmediata al supremo Dios de los cielos, que ha orado maravillosamente para tu bendición. Entonces, ¿cómo te calificas ahí de 1 a 5? Y termino poniendo otro ejemplo de dar gloria a Dios frente a una petición contestada. El leproso dio gloria a Dios después de ser sanado. Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el 19, pero voy a leer solamente 15 y 16. Usted tiene la cita ahí en sus notas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús sanó ¿a cuántos leprosos? 10. Ellos gritaron: Jesús, hijo de David, Jesús de Nazaret, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y ellos no habían llegado ante Jesús cuando ya estaban sanos. Mientras iban al templo a dar gracias y creyéndole a Jesús, fueron sanos. Y uno de ellos se percató que estaba limpio, sano, la piel restaurada como antes. ¿Voy al templo o voy a aquel que me sanó? Interesante decisión. Y él, consciente de su sanidad, de quien lo había sanado, volvió donde Jesús. Uno solo. ¿Ustedes qué creen que eso está ahí puesto para rellenar el Evangelio de Lucas? Que esa historia es una ilusión. Porque uno solo de 10, el solo
uno de 10. Volvió él a darle gloria y gratitud a Jesús y a Dios. Es usual en el ser humano. Somos poco agradecidos. Y este volvió agradecido a Jesús porque lo había sanado. Y noten que el Señor lo reconoció y dijo: ¿acaso no fueron 10? ¿Dónde están los otros? Y luego le dice: ve, porque tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Le das gracias a Dios todos los días? Dad gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Entonces, si tú le das gracias a Dios por todo, estás haciendo la voluntad de Dios, estás sujetándote a su palabra, estás orando conforme a su palabra. Y a Dios le encanta que lo obedezcamos, le encanta que lo adoremos, le encanta que le demos gracias. No porque Él lo necesite, no porque Él es un pobre menesteroso de nuestra adoración y alabanza y gratitud. No, por favor, no es así. Él no necesita de nosotros ni de nada de lo que nosotros le hagamos. Él quiere enseñarnos a ser humildes, mansos, a confiar, a depender, a seguirle a Él para nuestra propia bendición. ¿Cómo te calificas aquí en esta última? Les invito a que demos gracias en todo y por todo momento. Te sea agradable o no te sea, esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. Concluyo con este texto de segundo libro de Crónicas 7:14. Ustedes conocen muy bien. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mire la promesa, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus heridas. Es palabra de nuestro Dios. Él entonces nos pide que nos humillemos, que oremos, que nos convirtamos a Él. Cuando habla de convertir es, por supuesto, hacer los cambios que sean necesarios en nuestras vidas. Si el Señor Dios ha hablado a ti antes y ahora y en esta mañana frente a la oración, sí, cierra tus ojos, no tienes que levantar la voz. Ya vimos varios ejemplos frente a esto. Ahí, en la intimidad de tu corazón, oremos al Padre Celestial. Si hay algo que tienes que confesar, pedir perdón y apartarnos, hagámoslo. Señor, inicialmente tenemos que pedirte perdón. Yo sé que al final la calificación correcta es la tuya. Tal vez yo me ponga 5 en todas o me ponga 1 en todas. Descansamos en que tú eres justo y ves mi corazón y la de mis hermanos. Califícanos, Señor. Pero también corrígenos, Señor. Restáuranos, Señor. Por favor, no nos dejes seguir siendo así. Creemos tu palabra cuando dices que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Creemos que nos perfeccionarás. Que aunque no estemos orando como podemos y debemos, tú nos vas a perfeccionar también en la oración. Padre, que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual usted la envió para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Muy amables hermanos, se pueden sentar.